con todo el pueblo, trajo al pueblo. Pero el Señor tuvo que corregir a David por su mala decisión. ¿Qué le costó? 70,000 hombres de aquel pueblo, por culpa solamente de un solo hombre, de David. David, siendo rey, él quiso tomar esta decisión porque él le dio la gana. David, siendo rey, yo me imagino que él estaba en su trono, estaba cómodo en su silla. Me imagino que él tenía los mejores banquetes, las mujeres a su lado, los guardias, y de la nada él quiso venir. ¿Sabes qué? Cénsame al pueblo, sin consultar, solamente porque eso le vino a la mente. Y él toma esa decisión a lo loco. Por eso él dice, locamente hecho, neciamente hecho. Y el Señor usa a un profeta, porque quiero que te diga algo. Mira, cada vez que nosotros nos equivocamos, el Señor manda a un profeta, a un hombre de Dios para corregirnos. Pero ahora quiere que te diga algo también que nosotros hacemos muchas veces por error. Creemos que el que nos puede hablar a nosotros es aquel que tiene más años que yo dentro de la iglesia. Que el que tiene 5 meses de acaba de llegar no tiene la autoridad para decirme eso. Y no sabe que el que tiene 5 meses de estar en la iglesia, tiene 5 meses de estar ayunando, 5 meses de estar orando, 5 meses de estar buscando la presencia de Dios. Y tus 10 años, 15 años, se te ha olvidado la presencia del Señor. Por eso el rey fue corregido. Siendo rey fue corregido por su mala decisión. Vino el profeta Gad y le dice, 3 cosas te ha propuesto el que me ha enviado Dios. O 3 años de hambre, o 3 meses ser derrotado en la mano de tus enemigos, o 3 días caer en la espada de Jehová. Y David era consciente de que él sabía que Dios era un Dios de misericordia. David era un hombre consciente de que él había fallado. Lo bueno de David es que él sabía que cuando él fallaba, él reconocía su error. Lo bueno de David es que él no se llenaba de avaricia, de ego, de soberbia, en decir, haga lo que quiera. No, David se humillaba. ¿Por qué? Porque él se humilló cuando él agarra a la mujer de Urías Eteo, a Betsabé. También aquí Dios usa un profeta, el profeta Natán, porque él sabía que había hecho un error, había cometido un error. ¿Y qué le costó la mala decisión de David? La muerte del niño. Pero dice que él se metió en ayuno, se vistió de cilicio para ver si la misericordia de Dios le alcanzaba. Pero dice que Dios así, fallaste, tienes que pagar por lo que hiciste. Fallaste, tienes que someterte. Porque quiere que te diga algo, nada de lo que hacemos vamos a pasar desapercibido. Todas las cosas que hagamos las tenemos que pagar de alguna u otra manera. Quiero que entiendan eso, que todo lo que hagamos, sea bueno o sea malo, tenemos que pagar por nuestras decisiones. Cuando una persona está en juicio, una persona de que lo llevan al banquillo de los acusados por algún caso, algo que hayan hecho, un error que hayan cometido, si él se hace confeso, dice que todo confeso tiene que pagar algo. Y si no se hace confeso, también tienes que pagar algo. Así que hagas bien o hagas mal, vas a recibir conforme a la decisión que tú tomes. Y el profeta Natán le profetizó a David por su error, como le habló en parábolas.
le habló en una parábola. Pero Dios castigó a David y a Betsabé por su error, porque le quitaron la vida a uno de sus soldados. Asimismo también el Señor aquí comienza a corregir a David. Solamente él le dice el profeta Gad: piensa bien, ¿qué le voy a decir al que me ha enviado? Porque Dios no le hablaba ni directamente a David, le hablaba mediante profetas, mediante hombres de Dios. Y David quedó sorprendido, asustado. Él sabía que se había equivocado. Él sabía que había cometido un error. Pero David se humilló delante del Señor. Y yo meditaba cuando Saúl, dice la Biblia que Samuel vino a Saúl y le dijo: anda y destruye a toda la tribu de Amalek. Y se levantó Saúl y fue. Y en lo que va, dice que ejecutaron y mataron a todos los vil. O sea, me imagino que mató a las vacas más flacas, a las personas más flacas, a todo mundo lo mató. Y Samuel le dijo: destruye hombres, mujeres, niños, hasta los de pecho, vacas, ovejas, destruye todo. ¿Sabes por qué? Porque Dios se acordó de que la tribu de Amalek una vez se metió en contra de sus hijos. Ellos iban caminando por el desierto y Dios no olvida. Tarde o temprano nosotros tenemos que pagar por nuestras decisiones. Y Dios no olvida. Iba caminando la tribu de Israel en el desierto. Y Amalek y su rey, dice que se le metieron y vinieron en contra de Israel. ¿Por qué? Porque no lo querían dejar pasar. Y se acordó Dios de aquella mala decisión y usa a Saúl para que se encargara de ejecutar la misión. Pero ¿sabes qué le costó la decisión de Saúl? Su reinado. Estamos hablando de un reinado, de todo lo que yo te he dicho a ti, de los puntos que te he dicho, es de un reinado. No importa la decisión que tú tengas, no importa la posición que nosotros tengamos, no importa dónde estemos, en qué posición estemos, si nosotros tomamos malas decisiones, nos va a costar donde estemos. Y vino y Saúl no ejecutó la misión, porque dice que él miró al rey Agag. Yo me imagino que le vio las vestiduras. Oh, me puede servir para quitarle su tesoro. Vio las vacas, vio todas las cosas gordas y las trajo. Y esto sí te lo quiero leer para que tú entiendas lo que el Señor me quiso dar a entender aquí. En primera de Samuel 15, 14 y 15, 2 versículos. Dice: Samuel entonces dijo: pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vaca es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió. Mira lo que responde Saúl. De Amalek los han traído, dice, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarla a Jehová, tu Dios. Así le dijo a Samuel. A Jehová, tu Dios. Y no era Dios de él. Dice: de Amalek los han traído. ¿Quién los trajo? El pueblo de él que estaba luchando en contra de Amalek. Pero ahora mira cómo él se contradice. Y dice: pero lo demás lo hemos destruido. Él destruyó lo vil. Y lo más gordo, lo más preciado, él permitió que lo trajeran. ¿Por qué? Porque no tenía una decisión firme. Porque el rey era él, no eran ellos. La ejecución que le mandaron fue a él y no a ellos. Pero él no tomó la decisión correcta de ejecutar al 100% la misión que le había mandado Dios.
Y el Señor me muestra que eso es lo que muchas veces nos pasa. Muchas veces queremos culpar a los demás por nuestra mala decisión. Muchas veces queremos culpar a todos los que nos rodean por nuestra mala decisión. Porque todavía no somos como David, que cometemos el error y no nos postramos delante de Dios. Nos falta todavía ese carácter de David. Que David, a pesar de que él se equivocaba, él se postraba delante de Dios. David, a pesar de que él cometía aquel error, él se postraba delante de Dios. David fallaba, pero él buscaba la presencia de Dios. No se detenía. Pero David dice que vino y se postra y levanta su voz al cielo con los ancianos. Le dice: Señor, ¿no fui yo el que mandó a contar al pueblo? ¿No fui yo el que pequé? ¿Por qué? Porque mucha gente murieron por culpa de David. Yo me imagino que entre tanta gente, 70,000 personas, de repente ahí había un tío, una prima, un sobrino, un abuelo, quién sabe, algún familiar, algún vecino de David. Y ellos pagaron por la decisión de David. Y muchas veces tú y yo no nos damos de cuenta que estamos tomando mala decisión, pero nosotros mismos no estamos pasando las pruebas, las están pasando nuestros seres queridos. Por tu decisión y mi decisión. Muchas veces no entendemos por qué mi padre está pasando esto, mi abuela está pasando eso, mi hermano está pasando esto. Pero es que no he decidido en qué, en humillarme delante de la presencia de Dios. ¿Y tú sabes por qué David fue tentado por Satanás? Porque se le olvidó en aquel momento la intimidad con Dios en aquel momento. Si David, dice la Biblia, que era un joven conforme al corazón de Dios. Y como David de repente en el camino fue tentado por Satanás. ¿Por qué? Porque se había olvidado. ¿Por qué? Por su comodidad. De repente él había perdido aquella intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque estaba cómodo en el lugar donde se encontraba. Él estaba cómodo en aquel lugar donde estaba. Y él se le había olvidado ¿qué? Un sonido. Mire, David tocaba ¿qué? El arpa. Y David lo llamaba Saúl. Saúl lo llamaba. Cuando dice que venía un espíritu de parte de Dios para atormentar a Saúl. Y venía David y le tocaba el arpa y dice que él se quedaba tranquilo. Pero yo me imagino que David, sentado en su trono, en ese momento su sonido no sonaba porque estaba cómodo. Su música no sonaba porque estaba cómodo. Tomaba la decisión que quería por la posición que él tenía. Hacía lo que él quería. ¿Por qué? Porque ya él era rey. Pero tú y yo no podemos tomar decisiones a la ligera sin consultar con Dios. Porque la decisión que tomemos nos puede costar. Muchas veces nosotros queremos tomar decisiones por nuestra posición. Pero si no es de Dios, si tú no consultas con Dios, vas a recibir tu paga. Sea bueno o sea malo, tú vas a recibir lo que venga de parte de Dios. Y yo me imagino que David, con esta melodía, en aquel momento de Saúl, ya eso no sonaba. ¿Sabes por qué no sonaba ese sonido? Porque su posición se la había olvidado Dios. Y se le olvidó de consultar a Jehová y por eso fue tentado. Por eso vino Satanás y le tentó. Siendo rey le tentó. Cuánto más tú y yo, que muchas veces Dios nos ha sacado de lo más profundo del abismo. ¿Usted cree
que el enemigo está contento por donde usted y yo estamos. Él quiere destruirte. Él quiere destruir tu ministerio. Él quiere quitarte de la posición donde tú estás. Pero no dejes que el enemigo te quite esa posición. Consulta a Jehová. Todo lo que tú hagas, no lo hagas porque a ti te da la gana. Consúltale a Jehová todas las cosas que tú hagas.